Querida Brenda, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar aquí en Fuerte y Claro. Buenas tardes, Manuela. Gracias por la invitación y qué pena tener que comentar nuevamente un nuevo caso de violencia contra las mujeres o de un diputado, un representante en un espacio de poder tan, pero tan significativo que no solamente tiene antecedentes, sino que se ve involucrado nuevamente en una denuncia por violencia contra las mujeres. Así es, Brenda, esto es un poco lo que preocupa, el patrón que se evidencia de normalización de la violencia, porque no podemos analizar este hecho como algo aislado, como lo hemos mencionado y como tú muy bien has reiterado. Es una persona que tiene antecedentes por este tipo de hechos que a una bancada, sea cual sea, en este caso es Juntos por el Perú, no le han importado. Sí, no es el único que hay en el Congreso y eso es lamentable, pero en este momento estamos hablando del caso de Julián Pérez Malqui, lo que nos dice que este tipo de delitos son poco importantes para pasar un filtro dentro de quien ocupa un espacio de poder y representación. En efecto, creo que en los últimos años hemos vivido un grave retroceso en relación a cuál es el rechazo que las autoridades políticas deban mostrar y deban no solamente mostrar, sino también demostrar con hechos contra la violencia hacia las mujeres. En el anterior gobierno no solamente hemos tenido también, digamos, congresistas vinculados, sino ministros que han también tenido denuncias, muchos de ellos también sentenciados, y han tenido declaraciones absolutamente terribles y aberrantes que han normalizado este tipo de circunstancias. Entonces, que ahora Juntos por el Perú tenga a Julián Pérez como diputado, sin duda habla también de una responsabilidad política de los partidos y que es necesario señalarlo. Juntos por el Perú sabía y sabe cuáles son los antecedentes de cada uno y cada una de las diputadas y senadores a quienes ha llevado al poder. Es, Uno ha revisado la hoja de vida, digamos, de este diputado y se da cuenta que no tenía una denuncia, sino además tenía una sentencia, además de una denuncia, como un antecedente. Y cuantos más hay, estoy segura que hay muchos más. ¿Por qué? Porque la lucha contra la violencia hacia las mujeres lamentablemente no es un compromiso político de los partidos políticos en general. Y lo hemos visto también, por ejemplo, ahora en el mensaje de la Nación de la presidenta mujer, que no ha habido una mención en específico contra la violencia hacia las mujeres. Entonces, hay una necesidad por parte de toda la élite política, tanto en el Congreso de la República como en el Poder Ejecutivo, de que de una vez por todas se tomen en serio la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Y esto es necesario, Manuela, también cuando hablamos de inseguridad ciudadana. Vamos, los penales de nuestro país tienen una alta población penitenciaria vinculada a delitos por violencia sexual, violación sexual. ¿Y esto qué es? Violencia contra las mujeres. Hemos visto en el anterior parlamento que han habido situaciones de violencia sexual también ocurridas en el propio hemiciclo. Y es decir, no podemos seguir soslayando este problema o ocultándolo debajo de la alfombra, que siento que es la actitud que está tratando de, digamos, adoptar Juntos por el Perú en este momento. Ellos no pueden hacerse de la vista gorda y señalar y discutir, ¿no? Más allá de dar un mensaje claro y político y tajante respecto a el rechazo contra la violencia hacia las mujeres, empezar a discutir si hay flagrancia o no hay flagrancia, entre otros, digamos, aspectos que van a ser seguramente disputados por su abogada o por el proceso en sí mismo. Sin embargo, estamos frente a políticos y los políticos deben dar mensajes políticos a la población también. Y ahí tienen una doble responsabilidad. Y la responsabilidad, sin duda, es marcar distancia frente a la violencia y dar un mensaje claro también a sus otros diputados y senadores, que no se va a tolerar ningún tipo de violencia contra las mujeres mientras estén representando su partido político. Eso al menos a mí no me queda claro de las declaraciones del vocero de diputados de Juntos por el Perú.
A mí tampoco, me parece que han sido esquivos y que no están a la altura de la gravedad de la denuncia. Como decía, ellos tienen todo el derecho a hablar de presunción de inocencia y de procesos internos, pero eso no excluye el hecho de que pueda haber dicho tenemos una cero tolerancia hacia hechos relacionados a violencia contra la mujer. Depende de lo que se señale en esta investigación, no nos pesará la mano para separar a cualquier persona que pueda haber cometido estos hechos, estos actos. Reafirmamos nuestro compromiso con las mujeres del Perú. El problema es que ya no puede dar esa declaración porque ya aceptaron a un diputado que ya tenía una sentencia por violencia familiar. Entonces, creo que es contradictorio, pero aún así hubiese sumado, como tú bien dices, y no lo estoy viendo, de Juntos por el Perú, un mensaje mucho más condenatorio a este tipo de violencia. Sí, en efecto, creo que como población, como ciudadanía, exigimos por parte de Juntos por el Perú y los otros grupos políticos que den respuestas políticas frente a este tipo de situaciones. Y la respuesta política, sin duda, porque una cosa es la procedimental, pero la respuesta política en este tipo de contextos es dar un mensaje claro a la población de que en este país no se debe permitir la violencia contra las mujeres, venga de donde venga. Lamentablemente, también, digamos, y hay que señalarlo, es que hay una suerte de camaradería por parte de muchos agresores y entre ellos, digamos, hay mecanismos de protección que creo que desde la política debería haber un mensaje claro respecto de esto. Sí, está bien, se tiene que garantizar un debido proceso, pero eso es una cosa. A dejar completamente zanjado cuál es la posición de un grupo político importante y significativo en representación en el Congreso de la República sobre su rechazo frente a este tipo de hechos. Yo particularmente siento que el solo estar involucrado en una denuncia de esta magnitud ya para mí constituiría, por ejemplo, una violación a un código de ética de un partido político. Porque, Y esos códigos vamos, son internos. Si ellos quieren, los pueden cambiar. exactamente, exactamente, porque aquí ni siquiera deberíamos estar, digamos, cuestionando, porque eso lo podemos dejar, digamos, a la investigación del Ministerio Público, si flagrancia o no es flagrancia, ese tipo de disquisiciones, se lo tendrán que dejar a la abogada, que es la que le está representando, y a la fiscalía en su proceso de investigación. Pero aquí estamos frente a un diputado que además pertenece a un partido político y que además debería tener un código de ética de lo que se espera, digamos, en compromisos éticos de quienes hacen parte, por ejemplo, de sus partidos políticos. Y al menos yo no veo que haya ese compromiso o esa mirada por parte de Juntos por el Perú, sino más bien de minimizar el hecho. Entiendo que puede haber trasfondos políticos que estén, digamos, tratando de sacar provecho, entre comillas, de esta situación, pero lo que no se puede tolerar, creo yo, que es o es que esta necesidad de soslayar o minimizar este hecho. Y creo que A si ver. bien ellos ya han permitido que personas como Julián Pérez ahora, digamos, tengan representación política, lo que deberían hacer es evitar que estas personas sigan haciendo abuso, digamos, del poder o de sus poderes ahora que lo tienen y que tienen mucho más, porque una cosa es ser un ciudadano común y corriente y por otro lado, otra cosa muy distinta es ser diputado o senador o senadora. De acuerdo. Brenda, en cuanto al proceso penal, lo que va a suceder, lo que podría suceder es siguiente a lo denunciado, es que por no tratarse de ningún delito cometido en funciones, este diputado no gozaría de inmunidad parlamentaria y va a ser juzgado por este delito como cualquier ciudadano, tal y como corresponde, ¿verdad? Sí, en efecto, este no es un delito de función, por tanto, y creo que esto es importante que lo sepan todos los senadores y todos los diputados, la inmunidad parlamentaria que podrían soñar que les puede proteger, no los va a proteger porque este tipo de delitos no constituyen delitos de función. En ese sentido, van a ser investigados como cualquier persona, como cualquier ciudadano de a pie. Entonces, tendrá que haber una investigación conforme, digamos, los parámetros del debido proceso y todo lo demás. Esperamos que haya una investigación debida y que la fiscalía, pues, dé la talla para investigar también este tipo de hechos, porque sabemos que no necesariamente o no en todos los casos tienen investigaciones diligentes y ojalá esta sea una excepción.
pero no le corresponde ningún tipo de inmunidad. Claro, va a ser juzgado como cualquier ciudadano por el delito. Y en cuanto a su permanencia en el Congreso, correspondería a la Comisión de Ética ser quien abra una investigación contra este parlamentario. En efecto, sí, ¿no? Entiendo que por el momento todavía no se ha instalado la comisión de ética, pero entendería que ni bien se instale, deberían iniciar un proceso. Y lo importante, creo, de este caso es que debería, digamos, sentar algún tipo de precedente, ¿no? Y que si se sanciona este caso, en caso ocurra, también se deben sancionar los otros, y no solamente de un partido, digamos, de oposición al gobierno, sino también de los propios casos que involucran, por ejemplo, a grupos aliados del gobierno o del mismo gobierno, ¿no? Entonces, porque a veces hemos visto que cuando son, digamos, aliados al partido de gobierno hay un blindaje, ¿no? Y cuando son de grupos de oposición, digamos, hay una sanción. Lo que correspondería, creo, es que haya una sanción que marque el rumbo que deberían seguir las siguientes si es que ocurren. Claro, lo que tampoco queremos es la instrumentalización de la violencia, de nuestro dolor, de nuestras vidas, para fines políticos, ¿no? Porque ahora van a haber otras Efectivamente. bancadas opositoras a Juntos por el Perú que van a tratar de usarlo políticamente. Habría que empezar a revisar cómo están las canteras internas, ¿no? ¿Cuántos diputados, senadores con antecedentes por violencia existen en cada uno de los partidos? Lamentablemente son muchos, Brenda. Sí, en efecto, ¿no? Sería bastante vergonzoso que, por ejemplo, personajes vinculados a Renovación Popular, por ejemplo, salgan en este momento, digamos, a defender la lucha contra la violencia contra las mujeres cuando representación suya en el anterior parlamento han querido eliminar el delito de feminicidio y todas las políticas, y casi todas las políticas en contra de la violencia contra las mujeres. Con lo que no estamos de acuerdo, sin duda, es con la instrumentalización de una batalla que las mujeres, digamos, muchas veces la pagamos con nuestras vidas. Así es. Y que en casos como este, creo que es necesario mencionarlo para cerrar, ¿no? Constituyen una serie de violencias que se dan de manera o escalada o circular. La violencia psicológica, Brenda, también tiene que ser reconocida con el peso que amerita, con el peso del delito que corresponde, porque también está incluida dentro de los incisos de agresiones contra las mujeres. Y ahorita, en este momento, ya se está debatiendo si fue una agresión física, si solo fue psicológica, entonces si pesa o no pesa, debería tener la misma gravedad para nosotros como ciudadanía y para ellos como políticos. En efecto, creo que tanto a los congresistas, diputados, senadores, les conviene informarse de que nuestra legislación y nuestro código penal ha cambiado. Ahora no hay tanta diferencia entre si es violencia psicológica, si es violencia física. Ya hemos superado, felizmente, digamos, ese tipo de valoraciones distintas sobre si la afectación a la salud mental se valora o no se valora. No, señores senadores, señores diputados, esto en el Perú ya no es así. Tenemos un delito autónomo de agresiones contra las mujeres y se sanciona sea violencia psicológica o sea violencia física. La violencia psicológica no es, digamos, una violencia más atenuada y no debería serlo tampoco. Entonces, creo que esto es muy importante y creo que también la respuesta de Juntos por el Perú debería estar a la altura de las circunstancias para que no permita, digamos, también la instrumentalización de este tipo de batallas, ¿no? Por, digamos, las fuerzas políticas que tienen, digamos, algún interés en debilitar de pronto ese grupo político. Y creo que si es que ocurriera, va a ser solo responsabilidad de Juntos por el Perú. Sí, totalmente de acuerdo. Brenda, muchísimas gracias como siempre por tu tiempo, por tu lucidez y claridad para hablar sobre estos temas. Gracias, Manuela, por la invitación. Te mando un abrazo. Chao, chao. Bueno, lo ha dicho claramente Brenda Álvarez. Este no constituye un hecho menor y lamentablemente la respuesta de la bancada que está involucrada no está siendo a la altura de la gravedad de los hechos. Una cosa, y hay que tenerlo claro, es lo que corresponde al proceso del Ministerio Público y de las investigaciones que van a seguir su curso,
Pero otra cosa es la respuesta y el mensaje político que debe tener una bancada que ya cometió el grave error de incluir dentro de su grupo parlamentario a una persona que tiene dos antecedentes de violencia contra la mujer. Ya lo pasaron por agua tibia, ya lo incluyeron en la bancada, ya le permitieron tener representación y poder. Y ahora todo parece indicar, nuevamente está involucrado en un delito de esta índole. Y la respuesta es, hay que esperar, no sabemos si es flagrancia, hay que revisar, no podemos suspender inmediatamente. Todos sabemos que no pueden suspender inmediatamente, eso está de más señalarlo. Lo que queremos es una respuesta firme en contra de este tipo de hechos, una respuesta y un mensaje a la ciudadanía de cero tolerancia de hechos de violencia contra la mujer. Mensaje que lamentablemente no está teniendo hasta el momento Juntos por el Perú. Tenemos una encuesta, a ver. ¿Qué pregunta le hicieron a nuestra audiencia? Juntos por el Perú debería suspender a Julián Pérez mientras es investigado. Un 77% dice que sí y un 23% dice que no. Recordemos, por ejemplo, el caso de Silvana Robles, si quieren poner un ejemplo más cercano. El proceso de Silvana Robles se está llevando de manera interna. Se está llevando una investigación interna para averiguar si Silvana Robles fue la congresista que vició su voto en la Cámara del Senado. Mientras tanto, ¿qué decidió hacer Juntos por el Perú? Suspenderla. Podrían hacer exactamente lo mismo con Julián Pérez Malqui, que está siendo acusado de un delito, valgan verdades, muchísimo, muchísimo más grave.